Hola, buenas tardes. Soy la doctora Edna Rodríguez Linas. En la materia de algología, en este día vamos a ver la unidad de cuidados paliativos que corresponden ya al módulo número 5. Em, en este módulo veremos algunos conceptos, algunos puntos importantes de atención médica y sobre todo a qué se refiere o cómo y dónde se van a utilizar este tipo de términos. Dentro de esta unidad de los cuidados paliativos, tenemos que mencionar la introducción, el concepto y los tipos. Los tratamientos en cuidados paliativos, farmacológicos y no farmacológicos, son tratamientos activos, proporcionados y adaptados al estado del paciente. Respetan los deseos del paciente y tienen en cuenta su entorno, incluido el cuidador. No se aplican exclusivamente a pacientes al final, sino de su vida. Estos pacientes están destinados a cualquier paciente con una enfermedad, sobre todo incurable. Este tipo de pacientes, pues más que nada van a requerir una valoración lo más completa posible de la situación y van a estar incluidos en un mantenimiento global del paciente y de su familia. Hay que decir que es importante el emplear sobre todo el menor número posible de fármacos o de moléculas que pudieran presentarles alguna serie de efectos secundarios y que esto deberían de aprovechar al máximo los efectos múltiples de los que se están utilizando en este tipo de pacientes. También vamos a ver los tipos de algunos cuidados paliativos y sobre todo los conceptos. La introducción. ¿A qué nos vamos a referir con los cuidados paliativos? El concepto de los cuidados paliativos se ha aceptado en la medicina durante muchos siglos. De hecho, hay algunas fechas importantes que se pudieran mencionar y que van a estar registradas en su manual, como en el caso del 1976, en donde se inicia la Clínica del Dolor del Hospital General de México. En 1981, por ejemplo, el doctor Juan Ignacio Romero Romo desarrolla el primer programa académico de cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología y aún más a la fecha, en el 2007, los doctores José Méndez Venegas y Armando Garduño crearon en el Instituto Nacional de Pediatría la unidad de cuidados paliativos en el área de pediatría. Este concepto va a derivar de la palabra latina paliere, que significa enmascarar, y se ha interpretado en términos más generales como aliviar sin la intención de curar. Nos encontramos ante una de las oportunidades más importantes para mejorar la atención de las personas y la de sus familias, incluso la nuestra, la de los profesionales. La razón de ser de la atención paliativa es optimizar la calidad de la vida de nuestros pacientes. Cuando se padece una enfermedad grave e incurable que amenaza o limita la vida, habría que centrarnos en este paciente y no solo en el paciente, sino también en su familia, a través de brindarles esa atención integral en las diferentes dimensiones o esferas que está viviendo el paciente o los familiares. Esas esferas son importantes porque podemos encontrar la esfera física, la psicosocial y la espiritual. Esta atención también se debe dar en aquellos casos en los que es probable que se produzca la muerte ante personas que ya están en esta fase, en algunas fases de algunas enfermedades, sobre todo terminales. Sabemos que pueden vivir solo horas o minutos. A lo largo de los años, la definición y el ámbito de los cuidados paliativos ha evolucionado con el tiempo. Este campo ya tuvo un gran auge en el contexto del paciente, sobre todo adulto, en los años 60. Con el movimiento de los centros para pacientes terminales y la aceptación que la medicina moderna por sí sola no aborda todos los problemas, sobre todo los que presentan los enfermos con enfermedades graves y potencialmente mortales,
nos dimos cuenta y se dio cuenta el sector salud que en algunas áreas no se estaban preparadas. Más recientemente se ha hecho fundamental incorporar los cuidados paliativos al mundo de la pediatría, de la algología y de los pacientes adultos. Pero ¿cuáles van a ser los objetivos de los cuidados paliativos? El objetivo de los cuidados paliativos van a ser bienestar, ese es el objetivo, la calidad de vida, objetivo, el confort, objetivo, y el cuidado integral, objetivo. El bienestar y la calidad de vida van a estar relacionadas con prevenir el sufrimiento evitable, mas sin embargo el confort y el cuidado integral va a ser el empoderamiento para ajustar, aliviar y apoyar el sufrimiento inevitable. Vamos a ver algunos conceptos como eutanasia, los tipos que existen de eutanasia directa, eutanasia activa, eutanasia pasiva. ¿A qué le llamamos eutanasia en general? Eutanasia significa y viene de la palabra del bien morir. Si dividimos la palabra en latín, el eu significa bueno y thanatos significa muerte. Por eso se le da el significado del bien morir. Este concepto se ha dirigido como la conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible y que por compasión o por razones médicas se le ha atribuido la ayuda a este tipo de personas. Homicidio por compasión. Bioéticamente hablando, no es lo mismo morirse o dejar morir que matar o ayudar a otro a matarse. La eutanasia, sobre todo cuando está legalizada, otorga el poder al personal sanitario regularmente a la vida de las personas, especialmente que son dependientes. Y vamos a ver los tipos de eutanasia, que sería la eutanasia directa, cuando las acciones que se realizan sobre el enfermo tienen la intención de provocar su muerte. Puede considerarse aquí dos subtipos de eutanasia: la eutanasia activa o la eutanasia pasiva, como lo vemos en la diapositiva. ¿Qué va a ser la eutanasia activa? Cuando se ocasiona la muerte del enfermo administrándole sustancias letales. En el caso de la eutanasia pasiva, cuando se procede por omisión, es decir, que se suspenda o no se inicia el tratamiento de una complicación o se suspenda el uso de todos los instrumentos. Es decir, o podemos mencionar el ejemplo cuando alguien está viviendo porque necesita una ventilación mecánica. Ese sería la eutanasia pasiva. Tenemos otros términos o conceptos que estaríamos revisando de manera breve, como en el caso de la eutanasia voluntaria, cuando un individuo que tiene las capacidades físicas y mentales, pues para pedir que lo ayuden a morir y que él lo ha pedido. En el caso de la no voluntaria, que esto puede darse por dos cosas: ya sea que por el individuo no tenga toda la facultad física y mental para solicitarlo, o cuando un individuo no posea estas facultades y entonces tenga que solicitarlo de manera voluntaria a través de un familiar, o pudiera oponerse por la falta de la facultad física y mental que pudiera tener este paciente. Vamos a ver ahora qué es ortotanasia. Y ortotanasia es permitir que la muerte ocurra en un tiempo cierto o en un cierto tiempo, es decir, cuando debe ocurrir. Por lo tanto, los profesionales de la salud están capacitados para otorgar a los pacientes todos los cuidados y tratamientos para disminuir el sufrimiento, pero sin alterar el curso de la enfermedad ni el curso de la muerte. La ortotanasia se basa en 4 principios: beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. Nos encontramos ante una de las oportunidades más importantes de la pediatría,
por ejemplo, para mejorar la atención de las personas, sobre todo en esta área de los cuidados paliativos, y me refiero a los lactantes, recién nacidos, niños, niñas, adolescentes y la de sus familias, incluso la nuestra, la de los profesionales. La razón de ser de la atención paliativa es optimizar la calidad de vida cuando se padece una enfermedad grave e incurable, que obviamente amenaza o limita la vida. Centrándose en el paciente, esto se ha generado a través de, bueno, los cuidados que necesita el paciente y su familia a través de una atención integral de las diferentes dimensiones, física, psicosocial y espiritual, como ya lo habíamos mencionado. Esta atención también se debe de dar en aquellos casos en los que es probable que se produzca la muerte antes de nacer o en el momento del diagnóstico. Sabemos que pueden vivir solo unas horas o unos minutos. El Colegio Americano de Médicos menciona que el paciente en estado terminal es aquel paciente que se encuentra en una situación irreversible para recuperar su salud, reciba o no el tratamiento. Esto puede también tener ciertos aspectos como es la calidad de vida, una muerte digna, la autonomía y el sufrimiento. La calidad de vida no es más que el estado de satisfacción general en cuanto al sentimiento de bienestar personal y material, como son salud, educación, trabajo y funcionalidad de la vivienda, así como la seguridad social y la sensación de un bienestar físico, psicológico y social. La muerte digna es la muerte con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. Es importante mencionar que la muerte digna, el poder escoger libremente una muerte como un derecho individual que cada uno de los seres humanos tenemos. El principio de la autonomía toma en cuenta de la libertad del paciente capaz de decidir lo que es bueno para él y debe respetarse su libertad, esté o no esté enfermo. Por el principio de la beneficencia, el médico tiene la obligación de hacer o buscar el bien del enfermo y de no hacerle daño, en el caso de ustedes, en un futuro cuando ya estén ejerciendo su profesión de manera digna, tendrían que siempre buscar el beneficio de sus pacientes y no hacerles daño. Esto luego evolucionó a este tipo de acciones a algo que se llama el principio de la no maleficencia, que se refiere a la inocuidad de la medicina, que consiste en que el médico tiene la obligación de no llevar a cabo acciones o procedimientos que puedan causar daño al paciente. En la guía práctica, lo que estamos describiendo como sufrimiento sería un complejo estado afectivo y sobre todo cognitivo negativo caracterizado por la sensación amenazante de la integridad, la impotencia para hacer frente a dicha amenaza y por el agotamiento de los recursos personales. El sufrimiento se va a presentar y debemos de tomarlo en cuenta porque se puede presentar tanto en el paciente como en aquella persona que cuida de este paciente o de este enfermo. El paciente también podría presentar síntomas físicos alterados como los psicológicos, los emocionales, así como una percepción de una carga, de ser carga para su familia. Y esto lo hace un poquito más complicado para el cuidado paliativo. Afortunadamente, en las últimas décadas ha habido un descenso en la mortalidad, sobre todo en el área infantil, por poner un ejemplo, en nuestro país, pero también ha habido un aumento en las morbilidades. En muchos casos, una comorbilidad crónica, a la que en algunos casos llamamos compleja, se ha podido justificar la carencia de la respuesta ante este tipo de atenciones, una atención fragmentada que se ofrece y el gasto por el que falta, esto determina la eficiencia de un buen sistema. Es decir, si existe el hospital o si existiera un hospital centrado a este tipo de cuidados, bueno, es que la realidad y la complejidad serían factores que determinaran la diferencia en una atención al tipo de pacientes que, bueno, padecen de alguna enfermedad terminal.
Hay factores de variabilidad individual y también de la capacidad de soporte, pues para la formación del equipo que se encargue para este tipo de cuidados. Existe un modelo de atención en la formación para la atención paliativa y que se reservaba para acompañar en las fases finales de la vida. Es el alma de la respuesta a esta cronicidad altamente compleja y que pretende aportar una capacidad adicional del soporte. En esta diapositiva vemos 4 apartados en donde se refiere el manejo sintomático, las consideraciones bioéticas, el marco regulatorio y la formación de recursos humanos. En cuanto al manejo sintomático, se considera que debe haber una buena evaluación, un manejo terapéutico y el monitoreo de este tipo de pacientes. En el caso de las consideraciones bioéticas, hay que valorar las necesidades, preferencias y plan de vida de los pacientes, tomarlos en cuenta si el paciente está o no teniendo en ese momento una enfermedad en fase terminal y qué es lo que le gustaría. Un marco regulatorio en donde hay leyes que rigen este tipo de cuidados y que también se deben considerar. La formación de recursos humanos, que es un indicador muy importante, ya que se ha establecido que este apartado, que este tipo de áreas, como son los cuidados paliativos, ya formen parte de un currículum, de un plan de estudios en el estudiante de pregrado. Se han producido varios momentos significativos en la reciente historia de los cuidados paliativos en España, por ejemplo, desde 1991 y durante las 2 décadas posteriores, pues en este tipo de países se han creado unidades que en algunos casos se han consolidado y posteriormente se han hecho ya una referencia tanto nacional e internacional. Aún así, siempre ha existido una franca desigualdad entre los distintos territorios y en algunos cuales a menudo dependen de la solidaridad de algunas entidades, puesto que esto debe de ser solidario y sobre todo para el apoyo de varias instituciones en donde se pudiera ofrecer este tipo de atenciones, porque en algún momento se ha determinado que la atención paliativa solamente es como una atención de lujo y no como algo en el que tengan derecho todos los pacientes. Unidades especializadas, como ven en la diapositiva, hay unidades que se encargan de este tipo de cuidados y estas unidades especializadas solo podrán dar respuesta de forma más o menos directa a aquellos casos más complejos. Por lo tanto, resulta imprescindible que todos los profesionales de cuidados intensivos en el área de neonatología, planta de hospitalización, centros de salud, áreas de urgencias, áreas de medicina interna, entre otros, estén capacitados para atender el resto de situaciones de variable complejidad dependiendo de cada uno de los pacientes, individualizando su tipo de enfermedad. Cada vez existe mayor evidencia de que el modelo de toma de decisiones compartida esté buscando el mejor interés de los pacientes, incluyendo al niño, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos y a su familia, para que se mejore la percepción de este tipo de cuidados y bueno, y se obtenga la satisfacción de estos. Está demostrado que solo existe una manera de atender a esta población y es a través de un trabajo de equipo interdisciplinario multidisciplinario o una red establecida que coordine no solo a los distintos niveles de atención sanitaria, sino también a los recursos sociales, escuelas, entre otros centros, elaborando varios planes, se pudieran solicitar, se pudieran proponer que estos planes se elaboraran junto con las familias y fueran compartidos por los profesionales de las diferentes disciplinas que van a atender sobre todo a este tipo de pacientes. Bueno, afortunadamente
la formación en atención a la complejidad y a las necesidades de las atenciones paliativas cada vez se va haciendo mayor en las facultades y debería de ser obligatoria ya en la formación de la especialidad, como en el área de pediatría, de geriatría, de algología y tanatología. En la mayoría de los casos sería suficiente tener una buena capacitación, una formación general para prestar un enfoque paliativo, reservando la formación especializada para aquellos profesionales que se dedican de forma exclusiva a los casos más complejos, sobre todo cuando tenemos el paciente con varias comorbilidades y que bueno, ya se le haya diagnosticado una enfermedad más agregada de manera terminal. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo de la experiencia y evidencia de este tipo de atención en la población adulta y es necesario seguir publicando evidencia ya que se presenta una mayor complejidad per se, por lo que también su organización debe ser como una red bien fundamentada y dirigida a este tipo de población, sobre todo lo que vemos aquí en la imagen en el área de pediatría y sobre todo en adultos mayores que ya padecen ciertas enfermedades. Además, cada vez son más personas con enfermedades graves actualmente e incurables y que llegan a la edad adulta, por lo que tanto los profesionales que se dedican a varias áreas de la medicina, pues son los que pueden recibir este tipo de pacientes, ya sea en la edad pediátrica o en la edad adulta. Para esto deben de estar preparados para una transición que se viene al sistema sanitario nacional, sobre todo en los adultos. No debemos olvidar, y esto es muy importante, no se debe olvidar que la atención paliativa lleva implícito seguir cuidando aunque se produzca la muerte, así como cuidarnos uno mismo y los otros y los unos a los otros. ¿Para qué? Para poder seguir cuidándonos bien. Asimismo, debemos desarrollar una red de atención y seguimiento, también estar presente al duelo de las familias que pierden un ser querido o un hijo y por lo tanto estar haciendo programas que se deben de implementar, por ejemplo, programas que se refieran al autocuidado. Es muy importante que esta red fuera fortalecida por profesionales de la salud y los familiares. Hay que fomentar en nuestra población y en el área médica, sobre todo ustedes que están estudiando y están formándose, fomentar mucho la investigación y la innovación para poder estandarizar los objetivos de este tipo de áreas y que se den respuestas, resultados a este tipo de personas y sobre todo a las familias de nuestro país. Sobre todo en qué casos se debe prestar, sobre todo en los casos que estuvieran o pudieran llegar a pues a nuestra persona y solicitar este tipo de ayudas. ¿Por qué? Porque el impacto va siendo cada vez mayor en nuestro país. Esto solo va a ser posible a través de la formación de todos los profesionales que atienden o atendemos este tipo de población y la creación de unidades especializadas que además de dar soporte a grandes territorios, haya experiencia y cada vez disponemos de mayor evidencia. Es el momento de implementar entonces alguna estrategia en la comunidad, pues para cumplir algunas directrices, algunas necesidades que por alguna razón de nuestra vocación eso nos pide nuestra carrera. Espero hayan comprendido este tema sencillo, un poquito sobre todo en la introducción de los conceptos, qué es una unidad de cuidados paliativos, se necesita un sistema, cuáles son los parámetros de un modelo de atención, qué pasa con nuestros sistemas, cuál es la población más vulnerable, qué es lo que está sucediendo actualmente y que a veces es difícil de comprender el dolor que padecen nuestros pacientes. Les pido por favor que repasen la unidad 4 y los conceptos. Muchas gracias por su atención.